Muy buenas noches amigos, buenas noches de nuevo, un día más. Hoy es miércoles 29 de enero. Buenas noches, don José Luis Verdú. Buenas noches, Hola, y hola, buenas gracias, noches. y gracias por atender mi llamada. Muchas gracias. Hombre, sabes que siempre estamos ahí, los caballeros de brillante armadura. No, No. yo diría los caballeros del pelo rojo. No, siempre es un placer, Antonio, que cuando quieras contar con nosotros, sabes que vamos a estar ahí para Muchas, seguir dando caña y para que estemos ahí al pie del cañón, como siempre. muchas gracias. Don Lorenzo Brodón Monedero, la persona más ocupada del mundo entero. Mira, Vaya por Dios. hasta arribado. Estoy aquí sentado siempre en el sofá, no sé la ocupación esa. Buenas noches. Buenas noches. Estás Buenas noches. ocupando, Sí, estás estoy ocupando el ocupando. sofá. Buenas Buenas noches, noches, Antonio. Buenas noches a Rosa. los Buenas dos. noches, José Manuel. Buenas noches, María Fernández. Lleva cuidado con el coche, María, que lo puedes ver en YouTube si quieres después, para que así no tengas problemas. Bueno, pues, chicos, este programa surge un poco porque muchas veces, muchas personas se autodenominan espirituales. Y es un término que realmente, digo, bueno, pues vamos a ver, porque no voy a preguntarles a todo y cada uno qué es la espiritualidad, ¿no? Pero sí a dos de las dos voces más señeras de esta casa, don Lorenzo Brotón y don José Luis Perdón. Ya sabéis que podéis participar, ¿eh? Todo el mundo lo desee. Cuando, ¿qué es la espiritualidad para ti, José Luis? A ver, la espiritualidad, para mí, vamos a empezar por el principio. Para mí, la espiritualidad hoy en día es mi vida. ¿Perdón? Es mi vida. Ajá. O sea, no es ni una moda, ni un trabajo, ni un hobby, ni una cosa esencial que, que me ha surgido últimamente, o una cosa que me apetece hacer un día y otro día no. Es un modo de vida, es mi vida, y es algo que va ligado de la mano de nuestro día a día de mucha gente que, bajo mi punto de vista, todavía no es consciente que la espiritualidad no es ni una cosa, ni una moda, ni nada, sino que que forma parte de nosotros y que nos ayuda al día a día a entender las cosas que nos pasan aquí diariamente. ¿Qué es también la espiritualidad? Un modo de acercamiento, un modo de pensamiento colectivo para pensar todos remando al mismo son, a una misma dirección. Es para mí es vivir directamente, se podría resumir en eso. Para mí mi unidad es vivir. ¿Por Mm. qué? Porque ayudamos a tanta gente y esa gente que ayudamos nos ayuda tanto a nosotros, Antonio, que entonces en una resumida ya deja de estereotipo de no es una moda, es un estado de conciencia, no. Para mí es la vida misma, porque la espiritualidad ya es presente desde hace mucho tiempo y ahora más que nunca en cada uno de nosotros. Y para mí, desde que tengo uso de razón. Entonces, si me pregunta qué es la espiritualidad, yo siempre voy a decir mi vida y mi forma de vivir. Muy bonita definición. Lorenzo Botons, defíneme para ti, pero sin mirar ni la IA ni Ni ninguna ella, respuesta, ¿no? porque si no Hombre, la liamos. estábamos comentando antes Bien. de que Antonio grabara, digo, primero me gustaría saber qué va a encontrar la gente cuando busque espiritualidad en Internet o en la IA, o en el ChatGPT o la Wikipedia o en la televisión o en la prensa, porque cada uno explicará una cosa. Porque una cosa es que tú le preguntes a personas que trabajan con el espíritu o con los espíritus y entonces te darán una definición distinta. Pero bueno, si nos vamos a
definir lo espiritual, ¿vale? Sí que te lo quiero leer, Antonio, y luego te doy mi opinión. Por favor, Dicen que un ser inmaterial y dotado de razón es el espíritu. Y dicen que tenemos espíritu, por lo tanto, una parte de nosotros es un ser inmaterial, no formado por materia y dotado de razón, o sea, tiene una razón de existir. La palabra espiritual nos dice que es perteneciente o relativo al espíritu, que sería perteneciente o relativo a un ser inmaterial dotado de razón. Y la palabra espiritualidad nos dice que es la naturaleza o condición espiritual, que sería perteneciente o relativo a un ser inmaterial dotado de razón. Ahora, una vez hemos leído esta forma de definirlo, la espiritualidad, desde mi punto de vista, es aquello que nos ayuda a conocer, comentando antes de que a Antonio diga, sentir digo, primero me gusta definición distinta, pero y a conectar con nuestro espíritu. Por lo tanto, todo aquello que nos ayude a sentir, a conocer y a conectar con nuestro espíritu, que es un ser inmaterial, una parte de nosotros que es un ser inmaterial, que tiene y está dotado de razón, ¿vale? De su pensar y su sentir, totalmente independiente o conjunto de nosotros, podríamos decir que la espiritualidad podría ser una ciencia que estudia esa parte inmaterial del ser humano y que forma parte del ser humano y está definido por la ciencia, está definido por la religión, está definido por las culturas, distintas culturas espirituales del planeta. Pero claro, es algo tan intangible que según lo sienta cada persona o cada ser podría crear una definición distinta. Pero creo que aquella persona que se considere espiritual es una persona que se encuentra en unas prácticas, en un sentir, en una búsqueda de todo aquello que le permite sentir su propio espíritu. Ahora bien, la práctica espiritual o la comunicación espiritual sería cuando esta persona intenta comunicar esa pieza intangible y material que forma parte de él, su espíritu, con otros espíritus. Y lo que descubrimos cuando esto sucede con los sensitivos y con los mediums, que es un terreno donde José Luis y yo estamos ahí, pues lo que descubrimos es que existen seres inmateriales con su parte totalmente racional que no tienen cuerpo físico y se consideran vivos, se consideran personas, se consideran luz. Hay de muchas consideraciones, tantas como definiciones podría tener la misma palabra espiritualidad según qué persona lo defina. Indudablemente, como ha dicho José Luis, está tan integrado en nuestro día a día que forma parte de nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué se podría considerar espiritual? Todo, todo lo que sientes, todo lo que vives y todo lo que te conforma y se relaciona contigo. Porque aunque somos un ser compuesto de materia, con la última definición que tienen los físicos y los cuánticos y las ciencias sobre el comportamiento de la materia son pulsos de luz subatómicos que están y no están al tiempo y que vibran a una frecuencia. Por lo tanto, solo es luz. Si esa es la nueva definición de materia, nuestro cuerpo está compuesto por luz que vibra a una frecuencia concreta. Pero entonces, ¿qué hace que sea tangible? Pues esa conciencia inmaterial, el espíritu. Así que el espíritu hace que sea tangible la vibración de la materia, siguiendo unas leyes que están por definir. La ciencia aún está estudiando esa parte. Sin embargo, en las religiones o en las distintas culturas de la Tierra encontramos la terminología que es cosa de Dios. Nos estamos metiendo en materia de Dios. ¿Lo entendemos? Nos estamos metiendo en un campo que es desconocido para el ser humano, aun y a pesar de que existan tantas religiones y tantos credos en la Tierra. Lorenzo, ¿Cómo ves? has dicho cuatro veces definición. ¿Las he contado?
Entonces, definición. creo que sería interesante que María, José Manuel, Rosa, Eli, bienvenida Eli, que nunca recuerdo haberte visto por aquí. Me encantaría que dierais vuestra definición, ¿eh? Y así de esta manera sería maravilloso. Hola Eli, buenas noches. Me gustaría que hicierais vuestra Bueno, definición. Eli, empiezo contigo, que va a ser la más nueva. sí, recién justo estaba hablando con Lorenzo y me dice, mira, entra a esta sala por si quieres entrar. Me sumé y, y bueno, no sabía que la pregunta era para los invitados, pero yo, Bueno, yo, perdona Eli, por si no lo sabes, este programa es participativo. Tiene dos cosas, es participativo y tiene un guión como muy establecido. Con lo cual, ya sabes que es así como tiene que ir. Es decir, es un guión, que tú estabas en el guión, por supuesto, pero bueno, y también, y también que es eso, que puedes hablar. bueno, yo me considero, estaba escuchando, yo me considero una persona espiritual ¿Sí? y cuando hablo y digo, no porque yo me dedico a la espiritualidad, me gusta hablar de la espiritualidad, mucha gente empieza, eh, me ha pasado como que, ay, eso raro, esa cosa media que nadie, y yo me empiezo a reír porque, ay, Dios mío, ¿no? Porque muchos me contestan, voy a hablar desde la experiencia pura mía, me dicen, ay, vos con esas cosas raras que venís donde la realidad es otra. Y yo digo, Dios mío, si somos un espíritu metido en un envase caminando en este planeta, eh, ¿cómo voy a decir esas cosas raras? O que yo no, se ríe Lorenzo, o que yo no, estoy hablando, soy argentina, mendocina, esa boludez que decís vos. Yo digo, ay, Dios mío, Señor, dame la paciencia y la palabra necesaria para poder explicarme, porque yo vivo esto, yo soy un espíritu, una esencia dentro de un cuerpo y tratar de ser feliz en eso es mi vida constante. Y cada vez que voy aprendiendo cosas, trato de llevarlo a la experiencia pura porque cuesta, a veces ay, pero yo veo esto y ¿por qué la materia me cuesta tanto? Que hay que entender que está más densa y va más despacio y no todo el mundo te entiende porque tal vez no te estás explicando bien. Bueno, y así, toda la lucha diaria a mí es esa. Bueno, ha dicho varias cosas, Eli, muy interesantes, ¿no? Ha dicho que lo de la rareza, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado eso, José Luis? ¿Te ha pasado eso? Que eres Uf, esas cosas raras uf. que hacéis vosotros y tal, ese tipo, cosas que dicen siempre muchas personas, ¿eh? A ¿Cuántas ver, ¿cuántas veces? Bastante, bastante, bastante. La verdad, yo por suerte he tenido la cosa que desde los 3 años he vivido la espiritualidad gracias a mi abuela. Me la lleva muy normal, pero sí que es cierto que se podría decir que me hacían bullying por las creencias que yo tenía, que yo mostraba, o lo que yo intentaba magnificar. No decía todo lo que podía hablar o comentar, pero ya lo mismo en aquella época ya era un boom. Luego también se pasa por la parte que a lo mejor Eddie se ríe también cuando son más jovencitos, que a lo mejor te temen porque estás en un mundo posiblemente oscuro, posiblemente tenebroso. Y entonces ves de que los que antes se metían contigo, ahora te respetan. Entonces, teniendo claro 11, 12, 13 años, pues eso te da una especie de empoderamiento, una especie de tal, llegando un poco a reírte y a llevarlo un poco al juego de un niño. Pero sí que ha sido un poco también el encontrarme luego gente en encuentros que incluso he compartido con Lorenzo. Y una guía que me acompaña siempre, soltarles en una charla de que me alegra de ver tanta gente que hay aquí espiritual, pero muchas de las que estáis aquí delante de la materia de José, decís ser espirituales. Cuando José Luis era pequeño, os reíais.
os mofabais y os burlabais de él. Y ahora estáis delante de su materia, escuchándome a mí, creyendo en la espiritualidad. Entonces, es algo muy, muy gracioso de que lo que tú dices, Antonio, lo que ha dicho Eli, del tema de bichos raros. Para mí, bichos raros hoy en día son las personas que no se dan cuenta de toda la realidad que hay en sí, tanto en la espiritualidad como en lo físico, como en lo sensitivo, en lo emocional y en lo mental. Que al fin y al cabo es lo que se define y se desglosa todo lo que se podría componer el trabajarse el mundo espiritual. Porque quien se lleva solamente la parte que es solamente, como siempre digo, conectar, unicornios, arcoíris, estar muy a gustito y demás. El tema espiritual solamente lo agarran cuando tienen miedo, no saben cómo reaccionar, y entonces es cuando al bicho raro lo buscan. Entonces, para mí los raros son los que cuando terminan teniendo esa necesidad de buscar esa ayuda, cuando ya no tienen su lógica mental aplastante, el cómo definir las cosas, para mí esos serían los raros y no los que desde pequeños, sin hacer daño a nadie, simplemente comentamos lo que pensamos, sentimos, vemos y oímos. Lorenzo, ¿por qué muchas veces se juzga de esta manera? Cuando dices una persona que tú crees un poco, no sé, en otra vida, cuando crees un poco en este tipo, que crees en otra vida, que has tenido experiencias cercanas a la muerte, etcétera, y se ríen un poco de ti, ¿no? Porque a mí me ha pasado, ¿no? Mira, Es decir, el hecho puede ser miedo, puede ser desinformación, puede ser carencia, puede ser ignorancia. Ignorancia no creo que sea la palabra más adecuada. Que puede ser un poco bueno, puede ser una el fusión temor a de, enfrentarse a cosas desconocidas. puede Puede ser ser una así. fusión de todo esto que están mencionando. Tenemos que darnos cuenta de que no sé cómo ha sido en el resto del planeta, pero en la zona española hubo persecución hacia cualquier credo que fuera distinto. Esto se expandió en la zona europea con la famosa Inquisición. Sé que esto a veces le toca las narices a aquellos que siguen el cristianismo y dicen, jo, siempre vamos a salir por el medio. Cometimos un pequeño error. Un pequeño error que extinguió cientos de culturas y cientos de credos, solo porque creían de forma distinta. Desde que está aquí el ser humano, pues más o menos ha creado, esto se le preguntó a ChatGPT y contestó unas 3.000 o 30.000 religiones distintas, donde se han reconocido más de 150.000 dioses distintos. Pero tú tranquilo, que el tuyo es el bueno. El que tú crees, ese es el bueno. Entonces, cuando uno intenta establecer que su criterio es el único y es el correcto, es cuando entramos en todo esto, en esta controversia. Además, si hay una persecución por una razón y se extingue o se mata a aquel que piense distinto, esto es un movimiento exclusivamente político o militar, ¿vale? Ya solo queda tu credo y entonces como no hay nadie que difiera, tú tienes razón. Y esto es un poco lo que pasó con los contextos espirituales. Observando esto, nuestros abuelos salen de la Guerra Civil Española y he de mencionar que Franco estableció lo que se llamaba el paseillo, que estudiado en la historia y estudiado detenidamente y conversado con espíritus que les dieron el paseillo, era que simplemente tú eras distinto o diferente o raro o pensabas de forma distinta en ideología o en religión. Y entonces te buscaban, te sacaban a la calle, te daban un paseillo y tú nunca más volvías a tu casa, porque te habían pegado un tiro, habían hecho un hoyo y te habían enterrado en una curva. ¿Lo entendemos? Entonces, el miedo intrínseco establecido por el sometimiento y la barbarie está en la sociedad española. Si esto ha pasado en el resto del mundo, en otros contextos, la gente tiene miedo a hablar libremente de cualquier tema y sobre todo de temas que puedan crear una controversia y que toquen sensibilidades de creencias, fes o religiones. Y la espiritualidad toca todo eso.
pero no para molestarlo, no para desacreditar a los demás. La espiritualidad comprende todos esos credos y todas esas religiones y unifica ese desbarajuste que había. Yo tengo que respetar cómo cree un cristiano, cómo cree un musulmán, cómo cree un egipcio, cómo cree un árabe en Alá, cómo cree, perdón, un hebreo. ¿Lo entendemos? O cómo cree una persona que sea tribal, cómo creen en una tribu, un aborigen en medio de África, o un aborigen en medio de Australia, o un indio americano que sea un pueblo indígena, ¿cómo cree? Al final es una expresión del ser humano y una relación del ser humano con una energía intangible que lo conforma a todo, que es su sentir de Dios, el sentir del Espíritu Divino, el sentir de Dios. Es una comunicación, es una expresión del ser humano. Y esto se ha llevado a un contexto de miedo. El cine, la televisión, los documentales, los libros y películas de terror han creado todo un egregor que provoca un miedo irracional a cualquier cosa que tenga que ver con la muerte o con el espíritu o con contextos espirituales, que es hablar del mundo intangible, es hablar de un mundo que no se ve normalmente. Y no es que no se vea normalmente, es que a las personas que veían ese mundo se los cargaban por ser diferentes. Y hay casos en la historia, me gustaría mencionar a Juana de Arco, ¿de acuerdo? Que hablaba y veía a Dios, ¿vale? Y que primero es proclamada santa, luego es usada para conquista y luego es condenada como bruja hereje. ¿Lo entendemos? Por lo tanto, la persona que tiene cierta conexión espiritual es usada por la sociedad. En algunas guerras conocidas, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, distintos ejércitos de distintos países, que no necesito mencionarlos, utilizaron a los medium en guerras psíquicas y terroríficas. Utilizaron esos dones para geolocalizar al enemigo y para meter una guerra psíquica a distancia, totalmente energética y totalmente manipuladora del pensamiento hacia el enemigo. Y tuvieron cierto éxito. Por lo tanto, el ser humano puede tener en ese cuerpo intangible del espíritu unas cualidades que no están definidas o estudiadas o no son reconocidas o no interesa que sean reconocidas y se habla abiertamente en la sociedad, vamos a decir, terrenal, mundana, del pueblo llano. Porque ciertas esferas de poder sí utilizan eso y sí hablan abiertamente de todo eso y sí conocen todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Las personas solo tienen derecho a tener miedo. Miedo hacia las personas que tú amabas, que cuando dejan su cuerpo viven en espíritu. ¿Tienes miedo a tus ancestros? Mira, en el contexto, por ejemplo, de los indios americanos, los ancestros tenían sabiduría y había alguien en la tribu que hablaba con los ancestros y con el plano del espíritu. En el contexto de la zona de Japón, un objeto que sea amado por una persona y que esa persona imbuya con su energía o con su espíritu al objeto, el objeto se transforma en un objeto sagrado y santo. Sin embargo, en España es un objeto poseído, o en otras zonas del mundo es un objeto maldito. ¿Cómo puede ser considerado por una cultura sagrado porque contiene alma o espíritu, como puede ser una espada samurái que contiene el alma del samurái y es sagrada y se pasa de generación en generación y es un objeto bendito y sagrado, ¿vale? Y en otra zona del planeta ser un objeto maldito? Es un problema de comunicación de los distintos idiomas y culturas de la Tierra, que no han sido capaces en la historia de sentarse sin discutir y hablar de la terminología para comprender qué significa cada término según lo está explicando o expresando la otra cultura, el otro credo, la otra religión o la otra costumbre social a la hora de vivir. Si hubieran hecho esto, se habrían dado cuenta de que tenían que inventar un nuevo diccionario
que tradujera una serie de términos en el idioma. Porque lo que uno entiende por Dios y lo que otro entiende por Dios es lo mismo. Lo que uno entiende por alma y lo que otro entiende por alma es lo mismo, tiene una similitud. Y si se ponen a hablar de ello abiertamente, descubrirán Pero, que ha existido en toda la historia de la humanidad y que está en infinidad de libros, relatos, cuentos, historias. Está en la historia de la humanidad el espíritu, está en la historia de la humanidad lo espiritual, expresado en el arte, expresado en la cultura, expresado en la arquitectura, expresado en todo lo que ha hecho el ser humano. Entonces, ¿por qué tienen que tener miedo a algo que ha formado parte de la vida y naturaleza humana desde el principio? Y no poder hablar de ello sin que las personas reaccionen como si se los fuera a comer el coco. ¿En serio? pero luego, Lorena, es gracioso que luego esas más personas que tienen miedo son las primeras que recurren y no quieren ser vistas que recurren a eso, a esas artes. Y hablamos así en general también con gente política, gente que pueda ser famosa o gente que no. Pero son las mismas las que más critican, las que luego más recurren a gente que está metida en el mundo o emplea a medios, como bien lo has dicho tú, y demás. Y luego en la forma de la comunicación, yo creo que es lo más fundamental que se necesita para comprender la espiritualidad, porque hay una desinformación muy grande. O sea, Descomunal. aquí se están mezclando. A ver quién es el medium más grande, a ver quién es el espiritual más grande, a ver quién... Y se está desinformando y se está peleando entre ellos. Entonces, a mí, mi abuela en una cosa muy simple siempre lo digo, cuando Antonio, un invitado, cuando colaboró con Loret, es que la espiritualidad, aparte de ser un modo de vida, es un modo de ayudarnos unos a otros, cual sea el modo de pensar, de creer o de ver las cosas. Y un gran ejemplo que tenemos es entre Loren y yo. Loren y yo, cuando nos conocimos hace ya más de 15 años, yo tenía mi ideología wicana, pagana, de Merlín y de hacer mis cosas de piedras y demás. Y cuando me voy a una charla con Loren y me veo que me empieza a hablar de ángeles, de Dios, de tal, mira, no te Entonces el raro era digo yo. qué cara no, no veas cura, mira que era de diciendo, este Ángeles, tal, eso no va conmigo. Luego, para mí no era eso. Pero luego, al coincidir un día en tomarnos en un descanso algo y hablar, intercambiar, es entender que estamos hablando de lo mismo, pero de distinta creencia o de distinto prisma. Porque, por ejemplo, yo que creo en el mundo mágico, desde siempre, para muchos que son hadas, ¿las hadas qué son? eh, humanoides con alas. En el mundo angelical, ¿qué son los humanoides con alas? Los ángeles. Pues son ángeles. Dicho esto, entonces, otro que crea en otra cosa, a los ángeles lo verá de otra manera. Otro que, dependiendo. Y si ya añadimos que yo, ahora que estoy en la parte mediúnica con Lorenzo, eh, logramos ver que hay niños que ven a guías espirituales como ellos quieren, para que lo puedan entender, se dejan ver como mejor pueda entender el niño. El caso de un niño que tiene como guía a Miguel y lo ve como Mickey Mouse con alas. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a ese niño que su amigo Mickey, que es Miguel, no es así? Si él lo está viendo así, pero luego yo miro la energía de lo que me está diciendo el niño y es San Miguel Arcángel, ¿por qué? ¿Quién soy yo para decirle al niño de que ese no es su verdadero aspecto? Es el verdadero aspecto para que el niño lo sienta así y sienta su frecuencia sin que le resulte raro, ni costoso, ni anormal.
Entonces, bajo mi punto de vista, deberíamos de intentar dialogar, comprender y ponernos las gafas de otros para entender por qué se habla desde cada punto de vista e incluso, aunque no comportamos ciertos matices, ¿vale? Se puede discernir y se puede entender, ¿vale? Es que este señor eh, cree en esto porque ha llevado una crianza, vale, entonces lo puedo entender, podemos llegar a un diálogo, a un entendimiento y lo podemos llevar para adelante. Entonces, ¿por qué no hacemos un esto global y dejamos de ver cuál es la mejor espiritualidad o qué es la verdadera espiritualidad? Y directamente entendemos lo que humanamente o materialmente en este cuerpo, como bien ha dicho Eli, nos han enseñado que es creer en nuestra espiritualidad interna. Así lo veo yo. Eli. Bueno, Eli, perdona un momentito, por favor. Vamos a ver. Hay un par de preguntas, un par de comentarios aquí en el chat que ya lleva tiempo, pero me gustaría que, por ejemplo, José Manuel nos dice que para mí es una filosofía de vida. Sí, ¿Os parece una buena definición? Un Sí, perfecto. La filosofía realmente era estudiar algo que te gustaba. Ujú. No entiendo, eso es José correcto. Luis es un estilo de vida, bueno, lo mismo, y lo confunden mucho con ser hippie. Es O un, sea, es una definición muy curioso, interesante, muy curioso. interesante. Sí, además es Es que verdad. en Personas piensan, distintos momentos, en distintas generaciones, en los 80, en los 70, en los 60, en los 40, en cada una, la palabra espiritual o lo espiritual era un modismo y hacían una cosa, lo relacionaban con una cosa. sí, sí, que sí, tenías que ser hippie o tenías que ser un Exacto. poco tal o igual. Eso me acuerdo para reírnos un poco y ya si quieres pasamos, Antonio, a lo que ibas a decir. Cuando empecé con Loren, la gente cuando nos presentábamos y decíamos nuestro trabajo físico, cuando llegaba yo les decía, ahora soy José Luis, soy medio sensitivo y de incorporación y mi labor aquí en la Tierra físicamente es que soy carnicero. Exacto. Y yo decía, Bien, déjame ver un momento, por sí, sí, favor. Bueno, este programa se está grabando y se emitirá en YouTube, ¿eh? Si alguna persona quiere participar en el canal o suscribirse, es Antonio Te Responde. ¿Verdad? Digo esto para las personas que puedan ver esta grabación en YouTube, pueden hacer la definición que consideren oportuno y en un siguiente programa la comentamos y no hay ningún problema. Es decir, que no solo está ceñido a las personas que estamos aquí presentes, sino que también las personas que lo puedan ver en redes sociales, pues también lo pueden definir, aunque no salgan en directo, pero bueno, al fin y a la postre es lo mismo, ¿no? No dice Rosa, espiritualidad es igual a dejar de ser tu espíritu, dejar ser, perdón, no dejar de ser. Que hay mucha diferencia. Espiritualidad es dejar ser a tu espíritu y al de la otra persona, respeto al ser. Bueno, muy buena, buena respuesta. Eh, Doña Eli, cuando quieras. Sí, aquí. No, es que escuchando lo que decía José Luis, y justo habíamos estado hablando con Lorenzo, esto de que la persona tiene, desde que chiquito lo crían y le van hablando o un cuentito, ¿no? Y hay ciertos personajes en ese cuento. Entonces, si yo vengo a hablarle de otra manera, siendo que estoy explicando lo mismo, pero con otras palabras, es increíble cómo se cierran o reaccionan y ya, entonces no te escuchan más nada. Yo le conté a Lorenzo que nosotros con mi prima canalizamos un método, un libro, ¿no? A ver, ¿cuál es el libro? Entonces, el libro se llama La magia detrás de la magia. Recién es un método de conexión simple que recién estoy bajando información. Era un libro de autoayuda y ahora está bajando para hacer, es un método, una nueva herramienta, pero todavía recién estoy bajando información de eso. El tema es que canalizamos dos personas, mi prima, totalmente criada y ella no podía pensar más allá, eh, porque yo hablaba tonterías, ella era criada en catolicismo. Entonces, sus dioses eran Jesús, María, eh, todos los dioses de cristianismo, nada más.
Dios, Jesús, María, José, bueno. Entonces cuando este ser, ella empieza a canalizar, y la misión es entre las dos, a ella le habla, para mí, maestros ascendidos, ¿no? Pero para ella no lo había escuchado nunca el nombre. Entonces para mí me dio tanta risa porque ella me dice, me está hablando un Samantha. Y yo me empecé a reír, no, le digo, me parece que es Lord Sananda, fíjate, preguntarle si es Sananda. Che, Samantha, ¿sos Sananda? Sí. Ah, bueno, a mí me había dado tanta risa, porque para ella, ojo que en su mente, a ella le agarró un medio, un clink, clink, dice, no, 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 te está hablando Jesús, tu Jesús, el que vos conocés. Entonces ella calma, se relaja, cree en eso y baja el método lo más bien. Y yo la respeté, y es mi prima criada conmigo toda la vida. Yo la respeté y le digo, sí, perfecto. ¿Qué dijo Jesús? Contame. Porque ella lo bajó y yo soy la encargada de llevarlo a todo el lugar del mundo, a hacer la parte más, el marketing. Tengo que hacerlo yo. Pero al tener más información o una información diferente a su mente, yo la respeté y dije, perfecto, ¿qué dice Jesús? Y de Madre María, muy bien. Y para mí es Sananda, María Magdalena es otro tipo. ¿Se entiende? Y ya pudimos, pero yo respeté su creencia porque si yo le hablaba desde lo mío, ella cortaba el canal. Listo, no bajaba nada. Y bueno, pero me dio una risa porque me dice, me habla un Samantha. No, me parece que Samantha no es, pero bueno. Pues esto que está definiendo Eli, precisamente la comunicación espiritual sucede si en la comunicación espiritual, interpretación y la canalización podríamos tener problemas de terminología o conceptos que se pueden aclarar. Imaginaros cuando lo hablamos desde el plano físico con todas las formas de ser y reacciones que tiene cada ser humano, sobre todo si se pone a la defensiva y está defendiendo su cultura, su religión, su creencia. Y es que en ese momento nuestra creencia se transforma en una especie de limitación, porque existen cientos de culturas, existen cientos de formas de ser. ¿Por qué lo que puedas sentir o cómo lo puedas sentir el otro es incorrecto? Que también existe y está conformado igual que tú, igual que todo el mundo. Por lo tanto, deberíamos de abrirnos a una comprensión, a una tolerancia, a una comunicación. Es cierto que si cuando una persona ve que va a hablarle de un tema a otra persona y ese tema le es molesto o le es reactivo, es mejor no hablarle de ese tema. Pero sí que es cierto que se le puede hablar en un contexto en el que la persona no manifieste ni miedo ni disconformidad, respetando su creencia, igual que si hay una persona que te dice, es que yo no creo en nada, soy ateo. Digo, bueno, yo no te estoy pidiendo que creas, solo estamos teniendo una conversación. Simplemente que entiendas y comprendas. Exacto. Ya está. Y comprendas que hay gente que puede sentir de No, forma no, distinta y no pasa no, nada. no, no que te vuelvas creyente, sino es simplemente que entiendas que hay más abanico. Que tú estás en Exacto. esta parte del abanico solamente, perfecto. Es correcto también. Mm. Está muy bien también. Pero también entiende que que hay otra parte también que está para Claro. explorar. Que tú ahora estás mejor por tus circunstancias en esta parte, y lo entiendo. Genial. Pero no detones a la posibilidad de más opciones. Ok. Haciendo un ejemplo para que lo que nos están escuchando los entiendan. Es igual que cuando te quieren dar una solución o tú pides el consejo a un amigo o una amiga y te dan varias opciones, pero ninguna es la que tú quieres. Y entras en detone con la persona que tú mismamente le has pedido ayuda. ¿Por qué? Porque no es lo que entra dentro de tus patrones, pero puede ser una de las soluciones que a lo mejor tú inconscientemente o con tus propias narices no quieres ver Y te, y o te no va. te atreves, y no te atreves a asumir. Entonces, quitando la parte de espiritualidad, vamos a llevarlo más a lo físico, que es lo que estoy intentando. Entonces, bajo el punto de vista de toda la humanidad, de toda con aquello que no está conforme dentro de su ego, dentro de su forma limitante de ver que nos han podido criar o programar. Entonces, vamos a intentar entender, no, no entrar de lleno en lo que todo el mundo crea, porque sería para mucha gente inviable.
¿vale? Porque hay infinidades de cosas. Por ejemplo, hay gente, mira, lo reímos el otro día Iván y yo, porque estamos hablando de forma de mancias. Se puede leer todo, tal cual. Vimos una cosa en TikTok, con perdón de la palabra, que se puede leer el ano. Se puede hacer lectura de ano, por ejemplo, y, y lo tomaba cachondeo y entró en un debate. Y la cuestión fue, le dijeron a Iván, dice, pero ¿se puede leer cualquier cosa? Iván, tú sabes, Loren, Antonio, cómo es Iván, dice, pues claro, había una gravilla de piedras en el suelo, coge un puñado de piedras hacia el tuntún, las tira a la mesa y dice, pues mira, las piedras estas que he cogido del suelo me dicen que tú estás así, 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 así. Y la persona no lo conocía de nada. Claro. Y dice, hostia, porque lo Si no, estoy no me lo viendo. creo. Pero aún así, me lo estoy cuestionando. Claro. Y se quedó un rato. Y después tuvo que asumir que unas piedras del puñetero suelo le predijeron, no le predijeron, le dijeron su vida o lo que había pasado y en qué proceso estaba. Claro. Entonces, es ir más allá del entendimiento, o sea, no es entender, no es inculcar o meter con cizaña una creencia. Cada uno es libre de estar en su momento, en su tiempo de creencia y de aprendizaje y su forma de hacerlo. O sea, él puede tener su manera de escribir, Loren tiene su manera, yo la mía. ¿Es escritura? Sí. Entonces, lo mismo para la espiritualidad. O a la hora de expresarse, o a la hora de abrir un bote. Hay Bien. gente que le gusta dar golpes, hay gente... ¿Es lo mismo? Sí. Entonces, vamos a abrir ese pequeño abanico de abrir un poco más la mente y de comprender y sobre todo ponernos en el lugar y no juzgar. Porque al fin y al cabo ya hemos sido más juzgados en muchas, ya no vidas, sino en tierras. Entonces, vamos a seguir con esto, vamos a seguir con el RR y estamos pidiendo un cambio que no llega. Es que Vamos a empezar por lo más simple, hablar. no se debe de transformar la espiritualidad del contexto espiritual en una competición como si fuera un deporte o en una rivalidad, o se puede defender una terminología o un contexto como si fuera la única verdad absoluta. Como he dicho antes, hay cientos de creencias y cientos de dioses en la tierra. Y digo cientos, me quedo corto, porque si lo miráis, eso es así a lo largo de la historia de la humanidad, esto ha existido. Y en los contextos tenemos que darnos cuenta de que cada persona se está convirtiendo en un modismo el llevarlo a un oficio. Tengo que respetar que haya personas que quieran llevar esto a un oficio, pero tienen que darse cuenta de que hay ciertos contextos que si se llevan a la terminología espiritual pueden egoizar a la persona. Y cuanto más ego tenga y más mente exprese, probablemente menos contexto o conexión o sensibilidad espiritual puede llegar a mostrar. Que al fin y al cabo, yo mismo a través de mí nos dijeron que el propio plano físico es una expresión y es vida espiritual, que la vida física y la materia vive dentro de la energía del espíritu que conforma el espíritu del creador. Por Y lo no va tanto, separado. por lo tanto tenemos que comprender eso. Pero fíjate, te voy a hablar de un matiz y de un ejemplo. Cuando yo fui de viaje a Egipto, me di cuenta de cómo había que hablar con un egipcio que era musulmán. Y cuando él me preguntaba que por qué meditábamos, yo le dije, mire usted, nosotros meditamos porque para nosotros meditar es el equivalente a cuando ustedes eh, ponen esta alfombrita en el suelo y piden a Alá y tocan con su frente en el suelo. Ustedes hacen esto y en ese momento, ¿qué sienten? Sienten esa conexión con Alá. Y yo no le decía Dios, porque entiendo que para ellos la palabra Dios es Alá. Entonces yo le decía, en ese momento tú buscas esa conexión con Dios.
ese sentir, esa comunicación con Dios. Entonces, cuando tú estás en ese estado, en ese rezo y en ese instante, eso sería equivalente a la meditación. Digo, y si fuéramos al cristianismo, porque también me considero cristiano, dice, pero los cristianos no Exacto. meditan. Digo, ¿por qué no? Yo conozco a cristianos que sí que meditan, que no se transforme en un modismo o en una limitación, igual que puedo ponerme contigo y pegar mi frente al suelo y rezar a Alá. ¿Por qué no? Si estoy hablándole a Dios, estoy sintiendo a Dios. Digo, el cristiano cuando se pone así y hace la oración, esto es un mudra, se llama gaso y está reconocido en la India. Y es el saludo, es mi espíritu, mi alma saluda la tuya. Y el cristiano para rezar llega y se pone así. Y entonces, con su alma, saluda al santo, a Dios, habla con Dios, siente a Dios. Lo que pasa es que no se pararon a pensar qué es lo que siente o hablar de qué es lo que siente cada uno cuando está haciendo esa gesticulación, esos movimientos. Entonces el egipcio dijo, qué curioso. Entonces crees como yo. Y de esto, ¿qué opinas? Cuando le daba la definición, dices que esto está en el Corán. Esto lo decía el profeta. Digo, sí, vosotros tenéis a un profeta que escribió. Digo, otros siguieron a Moisés, otros siguieron las enseñanzas de Jesús. Digo, ¿piensas que Dios solo mandó a uno? Con lo grande que es el mundo, mandaría a muchos. La enseñanza era la misma, pero la forma de explicarlo y las costumbres de cada zona eran distintas. Pero estamos hablando de lo mismo. Y aquel decía, vaya. Entonces, por ejemplo, que un hombre saludando abrace a un musulmán es correcto. Pero si una mujer va a saludar y abraza a un musulmán, cuidado, que si no es su mujer es terrible. Y nosotros eso no lo sabíamos y lo ponemos en el centro y le damos un abrazo en círculo. Y se queda así. Digo, ¿qué te pasa? Dice, que me han abrazado mujeres. Digo, estás entero, estás bien, estás vivo. No, no te han matado. No, pero es que eso no se puede hacer. Digo, pues será aquí en tu cultura, en la mía, se pueden abrazar y no pasa nada. Pero aunque no sea tu mujer, digo, ¿no tienes a ninguna mujer que sea amiga tuya? No comprenden la amistad sin la relación de pareja con una mujer. Y yo decía, qué curioso. O sea, que hay credos, costumbres, que luego, si esto pasa a nivel social y lo llevamos al contexto de las costumbres o metodologías o ritualizaciones espirituales, imaginaros el pifostio que se puede llegar a montar y el problema o choque de culturas. Señores que antiguamente, hace 500 años, hace 800, hace 1000 años, iban a la guerra a muerte por una creencia en el nombre de Dios. Lo entendemos. Y se mataban por tener dioses distintos, solo porque no comprendían cómo era la fe o la creencia del otro. Así que el contexto espiritual, cuando tocamos eso, de qué es o no espiritual, pues tenemos que hacerlo con máximo cariño y comprendiendo que cada persona va a entenderlo y asimilarlo como lo entienda. Y si lo lleva a un oficio o si lo lleva a lo que sea, lo entenderá de una forma. Pero ante todo, me gustó mucho lo que dijo Rosa. Espiritual debería ser respetar al ser, sea quien sea el ser. Si me considero espiritual, tengo que tener esa coherencia de respeto, cariño y comprensión hacia el otro, aunque exprese las cosas o las sienta distintas. Luego podremos hablar, matizar y ponernos dentro de un contexto de acuerdo para comprender cómo lo hace el otro. Pero el contexto espiritual, he de decir que en la actualidad se ha llevado a un modismo y por el hecho de hacer una formación, un curso o lo que sea, la gente ya se considera espiritual. Y a lo mejor es más mental que el Anivemia, Ya, que era un videojuego cuando yo era pequeño, aquello era mental del todo. ¿Lo entendemos? O que la IA, que responde a preguntas y respuestas que han sido programadas en una gran base de datos y estudia el comportamiento y las definiciones humanas y te sirve la información así, a capazo, a granel. Y tú vas y dices, jo, ¿cuánto sabe?
Claro, tiene una base de datos de todo lo que ha hecho el ser humano. ¿Cómo no va a saber? Loren, hay Dime. una pregunta que yo quiero hacer porque creo que algunas personas que van a ver este vídeo igual no tienen un poco el conocimiento, no el conocimiento, o sea, no saben distinguir, ¿no? Entre la diferencia que puede haber entre religión y espiritualidad. Entonces sería muy interesante, cualquiera de los tres o cualquiera de las personas que estáis, que hicierais una breve descripción de las diferencias que pueden existir para que de esa manera, bueno, se pueda entender muchas cosas de las que habéis hablado. José Luis, A ver, pero religión. te ruego brevedad porque ha levantado Eli la mano y entonces lo No, tengo que... que entre Eli primero. No, 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 sí, sí, no, no hay problema, Eli. Entra detrás. A responder eso. Yo digo así porque en el otro Zoom éramos un montón y aprendí a levantar la manito, entonces nada más, porque si no, viste, a veces se pisa. Yo quería dar un ejemplo de lo que decían. Mi mamá es católica, apostólica, romana prácticamente, digo yo, que ella me hace todos los títulos. Resulta que cuando yo empiezo con toda esta, como yo le digo, mi camino de despertar o espiritualidad o de algo más allá de la religión, empiezo con Reiki, con autoconocimiento, arteterapia, todas estas cosas que cuando llegábamos con mi hermana, las dos juntas, íbamos a la casa de mi mamá y mi papá, nos tildaron de que habíamos ido a una secta, de que empezábamos con una secta. Esta cosa rara de espiritualidad, vibración y frecuencia, que ellos no la podían ver o corroborar con sus creencias, ya estábamos en algo medio oscurete. Entonces, el tema era que yo cuando, años después, que yo sigo en la mía, pero bueno, medio que te la pusieron difícil ellos, y baja esto, mi mamá se lo muestro, que es tan bonito, es bien simple y es no tiene palabras susceptibles según religión. Hablo, pero yo le hablaba de la reencarnación y ella me dice, reencarnación en la religión católica no va. Y ellos, no, y no, y no. Perdona, Eli, no va ahora. En el concilio, no me acuerdo cuál, sí, al principio del cristianismo, se creía en la reencarnación, pero después Bueno, decidieron quitarla. andas, capaz que, claro, a la forma de crianza de ellos y a su creencia no le llegó ese dato, o no sé. La cuestión es que ahora me manda Bueno, entonces yo le decía, mira mamá, esto es para que esta vida, no sé, del otro lado, porque entonces ni vos ni yo sabemos del otro lado, mejor ni no sabemos, no se lo puedo constatar. Digo, esta vida seas feliz, mamá, simplemente para eso. Entonces, no sabemos si del otro lado qué va a pasar. Estás acá y hasta que te mueras, esto y un montón de cosas busca para no andar frustrada, amargada, deprimida. No importa la herramienta que encuentres, si es desde la religión con tu Dios allá en la iglesia, si es yo con mis piedritas y mi Dios interno, pero al fin y al cabo, después de cuando estemos muertos, no tiene ningún sentido haber vivido esta peleándome con vos si encarnamos o no reencarnamos. Entonces, yo voy a seguir con mi cuentito y vos el tuyo, pero buscar la herramienta que sea en tu conocimiento, en tu área de conocido y no con miedo a ser feliz. Y ahora me manda una santa que está en la iglesia, pero no sé cómo, que hace cosas holísticas. Digo yo, como Vaya dice por José, Dios. ah, ¿te vas a escuchar? Igual no escucho, le digo, escucha la santa holística, no importa aunque sea esa, pero escucha a alguien que hay más allá herramientas, caminos para poder tener esa paz y felicidad. Listo, se acabó la discusión. No me quiere escuchar a mí, escucha a la otra, porque viene desde la iglesia. Pero si a vos te hace bien, mamá, bendito sea que te llegó. Quiero, quiero añadir un comentario a riesgo de que me excomulguen. Y es que en el credo de la Iglesia, si no está canonizado, puede provenir del maligno. Entonces tenemos que entender que en su creencia presuponen que todos los seres de la creación provienen del maligno y no de Dios. Si leemos la Biblia,
en su primera vertiente dicen que Dios estaba en la oscuridad y de repente creó la luz. Entonces, si esto está definido así en la Biblia, en los 3 primeros renglones, si lo leéis, comprobaréis que es así, dirás, eh, exactamente esta gente en qué cree, ¿vale? Entonces, en la presunción de que toda alma nace y es pecadora y es mala, técnicamente todos seríamos malignos salvo que nos canonicen. Si esto lo llevamos al extremo, pues cualquier cosa que hagan que no siga los patrones de esa canonización proviene del maligno o es erróneo. Y esto es lo que pienso que le está pasando a muchas personas que creen de esa forma concreta. Y es que llega un momento en que si tú te pones un libro, a ver si lo hago, voy a escenificarlo con humor, y ya te digo, podrían excomulgarme porque teóricamente estoy bautizado, ¿vale? Si tú te pones el libro así, si te lo pones así, aunque me oigas, no ves nada más. No ves todo esto que hay aquí que también existe y está fuera del libro, ¿lo entendemos? Pero solo existe lo del libro, porque como lo tienes puesto así, solo existe eso. Creo que se me oía cuando tenía puesto el libro. Sí, Quería sí. escenificarlo porque a veces resulta humorístico que solo exista ese criterio. Lo que se ve. Ujú. Y lo comprendo porque en el pasado cuando alguien les llevaba la contraria, terminaba en algún lugar sagrado cubierto de tierra. Perdona, Mari, me encantaría que participaras, aunque fuera un minuto, haciendo tu comentario, si te parece, Mari. Si puedes, claro, si no puedes, no. Pero solo con voz, ¿eh? Solo con voz. Te doy paso. A ver, pues me temo que Mari no puede entrar. Bueno, una breve descripción, si te parece, Loren, Eli, José Luis, una muy breve descripción de qué diferencia existe entre religión y religiosidad. Perdón, religión y espiritualidad, no lo he dicho bien. Disculpa. Bueno, José Luis, que llevas tiempo ya. A ver, ejemplo, Loren, que es que tenéis el micro apagado. Ejemplo, directamente, religiones, como bien lo ha definido Eli con el ejemplo de su mamá. Para mí, una religión es algo impuesto, algo escrito y prescrito y dictado de una doctrina eh, colectiva de creencias de multigente y es una creencia en un bien colectivo para poder llegar a algún fin, ¿vale? Y para mí la espiritualidad es totalmente lo opuesto. La espiritualidad es entender, por ejemplo, tener un coloquio como lo que estamos teniendo en esta tarde de hoy, escuchar a Eli sus experiencias, lo que dice Lorenzo, lo que dice José Manuel, Rosa, María, tú, Antonio. Para mí la espiritualidad es comprenderse, ponerse en el lugar del otro. Para mí es ayudar sin juzgar, sin esperar nada a cambio. Eh, para mí la espiritualidad es lo que he dicho y diré siempre, es ayudarnos unos a otros, a enseñar o a ayudar a recordar a aquellas personas que no saben o no recuerdan como un- una simple acción de nuestro cuerpo te puede hacer recordar de que somos sanadores. Eso para mí es la espiritualidad, porque eso es un gran ejemplo que Lorenzo a veces hace, que es cuando nos duele algo, que es lo que primero inconscientemente hacemos. Ujú. Entonces, para mí eso es la espiritualidad. Ayudar a recordar, y como bien hace definiciones la IA, somos energía, es energía, que se puede compartir, que se puede ayudar, que la llevamos todos, que compone toda la materia
de cada uno de los que estamos aquí, de la faz de la tierra o de donde sea, eso para mí es la diferencia entre religión o espiritualidad. La conexión entre todos, la comprensión, que podría seguir, Antonio. Entonces, la religión es que es algo doctrinado, algo que está pactado, algo que está marcado, algo que está estipulado. Yo podría decir al día de hoy, con el conocimiento que creo que tengo, que para mí la religión también es lo que nos intentan imponer en el día a día. Bien, Para mí eso es una religión, no es gracias, una espiritualidad. gracias. Eh, Digo, sí, sí, Eli. bien cortita también. Lo que yo he aprendido y es para sumar de todo lo que están diciendo, ¿no? Es como que mi experiencia fue que en la religión yo ponía el poder afuera, el poder de decisión, esperando a que me dijeran lo que tenía que hacer y que iba a venir un salvador o lo que había venido, tratando de comprender. Y la espiritualidad fue hacerme cargo de mí y fue el poder adentro. Yo veía que la religión tenía que ir el domingo allá a hacer todo lo que tenía que hacer y la espiritualidad fue hacerme cargo absolutamente de mí, ir hacia adentro y es mi poder acá y manifestarlo a medida de prueba y error, porque a medida que uno va aprendiendo y entendiendo las cosas. Entonces, para mí, religión es poder afuera, que te ligue otro con Dios, religar, y la espiritualidad es acá adentro y me ligo yo sola como me salga. Y voy aprendiendo. Bien definido. Para mí es... Cómo, Muy bien, muy bien. Gracias, Eli. Bueno, cómo me encanta. Con lo que han dicho estos dos, a ver qué digo yo ahora, Antonio. Pero bueno, voy a matizar alguna idea. Antonio, algo Mejor, inédito. mejor, Hemos callado. mejor Hemos que ya callado allá estamos pasados adentro. de hora. Loren, Voy a, mejor que ya estamos pasados de hora. voy a matizar una idea muy rápida. La religión seguiría un O sea, que manual, solo será 10 minutos. sí, un manual, una doctrina, seguiría unos preceptos, Sí. seguiría unos valores, ¿vale? Y esos valores pueden limitar en un contexto a la persona, excluyendo todo lo que esté fuera de ese contexto. Y la espiritualidad es descubrir que no hay límites. Me encantó cómo lo ha enfocado Eli cuando dice que es tu relación directa con Dios. En ese momento eres espiritual, no necesitas a alguien que te haga de intermediario. Es cierto que las religiones se han comportado en la tierra como verdaderos intermediarios ante Dios y luego que han creado un verdadero comercio ante Dios. Lo entendemos ante el ser humano. Entonces, eh, ¿qué mejor relación que tú no tengas límites a la hora de sentir o experimentar o conectar con lo que es Dios y con lo que es el resto de los seres de la creación? La espiritualidad hace eso. Oye, La chicos, religión también puede llevar a eso, ¿eh? Pero tiene Sí. limitaciones, tiene solo un caminito Dura. muy estrecho. bueno, muy breve. Oye, me encantaría hacer un programa sobre el mercado de la espiritualidad. Creo que puede ser Mm. muy Oh. interesante, muy No, interesante pero ahí tocarlo. se complican a todo, pero de todos los lugares. Tú quieres que nos excomulguen para siempre, ¿no? Bueno, bueno, ya os pasaré días para a ver que lo podamos hacer porque ahí hay mucho que largar. Sí. Eli, espero que te haya sentido cómoda. Bienvenida a este Sí, grupo, de verdad, sí, bienvenida. Muchas con- gracias. muchas José, gracias. Loren, muchas gracias. José Manuel, muchas gracias. Rosa, muchas gracias. José Luis, María Fernández, Mari. Así que a todos un abrazo muy grande y os espero mañana que hablamos de niños de la nueva era. O sea, un Oh, tema muy uh, interesante. Muy me encanta. Eli, te espero, Eli. Te mandaré un WhatsApp que ya me ha mandado tu WhatsApp el cotillo de Lorenzo. Chao, un abrazo. Gracias. Chao, adiós. Gracias a todos, mucho gusto, Gracias. gracias. Chao, hasta mañana. Igualmente. Chao, Adiós. chao. Un placer. Chao, gracias. Adiós.